Siempre ha habido y habrá una tensión, una contradicción entre teoría y práctica. Yo creo que estamos de teorías muy llenos, pero en la práctica vemos que las cosas no responden a como se plantearon en la teoría. Yo creo que eso mismo llevado al campo espiritual es cierto. Una cosa es la religión y todas sus demandas, y otra cosa muy distinta es la práctica de esa religión. La religión habla del amor al prójimo, amados los unos a los otros, eso habla la religión. Y en la práctica lo que vemos es violencia, inseguridad y odio. Siempre ha habido ese choque entre lo que yo quiero y lo que yo hago. Entre lo que yo quiero o creo y lo que yo manifiesto. Bueno, en Mateo capítulo 12 se presenta ese tipo de contradicción en el pasaje que vamos a leer, y cómo Jesús da una respuesta: o religión o cristianismo, o teoría o práctica, o gracia o ley, o amor, obras, o ortodoxia o ortopraxis. Dice así, y voy a leer el pasaje del 1 al 8, Mateo capítulo 12, los 8 versículos. Se presenta aquí una gran contradicción entre el trabajo en el día de reposo y guardar o no guardar la ley del día de reposo. ¿Y qué hago yo si en el día de reposo tengo la necesidad de ayudar a un buey que se cayó, o tengo que hacer algo muy necesario, pero es el reposo? ¿Guardo el reposo o hago el favor? Bueno, siempre ha habido como esa tensión. El tema es: misericordia quiero y no sacrificio. Para Dios vale más el corazón misericordioso que el cumplimiento estricto de la ley sin misericordia. Leamos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Cuando lo vieron, los religiosos fariseos le dijeron: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, Jesús: ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él, David, y los que con él estaban tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no era lícito comerlos sino a los que estaban como sumos sacerdotes. ¿Por qué entonces David y los suyos comieron cuando tuvieron hambre esos panes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ellos tienen que trabajar, los sacerdotes, en el día de reposo, porque ellos tienen que hacer la prendida de las velas, las ofrendas, los sacrificios. Si supieses, dice el verso 7, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, amables amigos y amigas, aquí está de cuerpo presente, yo diría que uno de los temas que más genera discusión y controversia en el ambiente cristiano. A veces la gente tiene más énfasis en su religión y en el cumplimiento de sus leyes que en el amor, en la misericordia y en el cambio de su vida. Y es aquí donde Jesús empieza a chocar, y choca con una casta de religiosos muy celosos, como son los fariseos. Guardar el sábado, el día de reposo, es una ley inquebrantable en el Antiguo Testamento. Hay un caso
que yo le puedo referenciar por allá en el libro de los Números, capítulo 14, donde sorprenden a un joven recogiendo leña en un día de reposo. Y la legislación no se había pronunciado sobre un caso de esos, ese era un caso nuevo. Entonces llamaron a un consejo extraordinario de ministros. ¿Qué vamos a hacer con este joven que estaba el sábado recogiendo leña? Y ellos dijeron, pues ha profanado el día de reposo. Y mire usted lo serio de esto. Buscaron en oración la respuesta y Dios les dijo, mátenlo. Y lo mataron. Entonces, el guardar el día de reposo, según la ley, eso es algo muy riguroso. Y aquí, los discípulos de Jesús entraron y comieron trigo en el día de reposo. Cuando le dijeron a Jesús, Jesús les dio un argumento hermoso, les dijo, David entró en el templo y comió de lo que no era permitido comerle porque tenía hambre. Entonces, ¿no hemos leído en la ley que eso sucedió con David? Si uno de ustedes tiene un buey y cae a un hueco y es un día sábado, ¿lo deja allí? No, lo sacamos, dijeron. Bueno, si ustedes hacen eso por un buey, siga leyendo más adelante el capítulo 12, verso 9, allí está el caso. Si uno hace un favor por un animalito en el día de reposo, ¿por qué no hacerlo por un ser humano? Pero se llegan extremos, y los extremos son estos. A veces queremos ser más papistas que el Papa. A veces queremos ser más rigurosos con la ley que con la misericordia. A veces queremos pertenecer a una religión, aunque no la practiquemos, pero no responder al amor de Dios y el Evangelio. ¿Por qué? Porque a mí me levantaron en esta religión, porque esta religión es una camisa de fuerza, porque yo no me voy a salir de la religión de mis padres. Pero si esa religión no produce sino legalismo y no da misericordia, entonces busque otra opción. Siempre habrá una tensión entre religión y cristianismo, entre teoría y práctica, entre gracia y ley, entre el deseo de hacer lo bueno, pero una ley que me lleva a mí a hacer lo malo. ¿Cómo se soluciona todo este dilema en el caso del día de reposo? Yo le podría decir a usted muy sencillamente, mire, el día de reposo en la ley fue el sábado. El día de reposo en el Éxodo fue la tierra prometida donde Dios quiso llevar a su pueblo para que reposara de sus enemigos. Y en el Nuevo Testamento el día de reposo es la fe en Jesús. Ya no hay necesidad de obras porque me salva la fe en Jesús. Y así termina, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque nosotros tenemos en Jesús el reposo de nuestras obras y la salvación de nuestras almas. Gran dilema este de Mateo 12, solucionado con sabiduría por Jesús. Vitales. Que Dios le bendiga. Signos vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos vitales, con el pastor José Brown.